Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro día 1 de nuestro calendario de Adviento. Como te comenté en un video anterior, que te lo voy a dejar por aquí arriba o en la descripción del video, donde les explico cómo vamos a estar trabajando en estas fiestas, este año, la Navidad y estas fiestas navideñas. En ese video les comento y les comparto todo lo que vamos a estar trabajando en el canal para que te unas y disfrutes la Navidad junto conmigo. Así que cada día, por ahora, estaremos trabajando este calendario de Adviento. Son 24 días y en cada uno de esos días les estaré compartiendo y estaremos tejiendo diseños, adornos como este y muchos otros más que les tengo preparados y sé que les van a encantar. Por ahora, este es el día 1 donde trabajaremos estas hermosas campanas. Te adelanto que van a venir muchísimos diseños preciosos para que puedas decorar tu árbol o decorar los espacios que tengas en casa o aún para que puedas ofrecer y vender. Comenzaremos con estas campanas. Las campanas siempre cuelgan de las puertas, de las ventanas y siempre han representado la alegría no solo del nacimiento de Jesús, sino también pues de la llegada de la Navidad. Antiguamente las campanas eran usadas para ahuyentar los malos espíritus y eso es lo que nos cuentan por ahí, pero hoy simplemente el replicar de esas campanas nos da y nos llena de mucha alegría porque comienza la Navidad. Y como ustedes me han pedido que comencemos con diseños con mucha anterioridad para que tengan tiempo de tejerlos y de realizar muchos, vamos a estar comenzando con mucha alegría en el canal, con mucho tiempo de anticipación para que puedas tejerlos conmigo. Puedes realizar estas campanas por montón. Vamos a arrancar. Estas campanitas están diseñadas como siempre con hilo de 2 milímetros de gruesor y con la aguja 3.5 milímetros. Nuestras campanitas miden alrededor de 7 o 8 centímetros y simplemente necesitamos hilo para colgar. Puedes también adicionar una argolla o cambiar el diseño, lo puedes hacer, pero así te lo voy a enseñar. Como ves, son unas campanitas muy sencillas y las podemos hacer súper rápido. Solamente en un tutorial te las voy a enseñar en un video, en este específicamente. Así que arranquemos con nuestro calendario de Adviento día 1. Bueno, mis chicas y chicos, vamos a comenzar con nuestras campanitas. Vamos a realizar 2 campanas que vamos a unir como les mostré al comienzo y vamos a realizarlas de hilo rojo. Pero si tú quieres realizarlas de otro color, puedes hacerlas verdes, amarillas, blancas, del color que tengas. Recuerda que es para Navidad, así que puedes escoger tonos navideños. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. Vamos a trabajar toda la campanita en punto bajo. 6. Cierro mi anillo mágico. Y voy a trabajar la ronda número 2. Para la ronda número 2 voy a realizar aumento en cada punto. Vamos a hacer 6 aumentos. En total, cuando termines esta ronda 2, te deben de quedar 12 puntos. Vamos ahora a realizar la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a realizar el patrón de aumento y un punto. Un aumento y luego un punto. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Un aumento y un punto. Un aumento
y un punto. Nos quedarán 18 puntos en total. Pasamos a la ronda número 4. 1, 2, 3 y 4. En la ronda 4 vamos a trabajar un patrón de aumento y 2 puntos solos. 1 y 2. Y vamos a repetir ese patrón por toda la ronda. Un aumento y 2 puntos. 1 y 2. Cuando termines la ronda, repitiendo ese patrón, te van a quedar 24 puntos. Vamos a hacer la ronda 5 y la ronda 6 con esos 24 puntos. No vamos a hacer aumento. Ronda 5 y ronda 6 de los mismos 24 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 7. En la ronda 7 vamos a hacer aumentos. Vamos a trabajar 3 puntos. 1, 2, 3 y luego hacemos un aumento. 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. Así vamos a repetir por toda la ronda hasta terminar y nos van a quedar 30 puntos. Vamos luego a trabajar desde la ronda 8 hasta la ronda 11, que son 4 rondas, las vamos a trabajar de esos 30 puntos. Cuando ya llegamos a la ronda número 11, vamos a cambiar de color. En este último punto voy a introducir el hilo amarillo. Voy a cerrar el último punto con amarillo y voy a comenzar la ronda realizando 2 puntos de hilo amarillo y un punto verde. Ese va a ser nuestro patrón. Pero para cambiar de hilo te voy a enseñar o te voy a mostrar cómo lo hago yo. Voy a realizar 2 puntos, 1 y 2. El segundo lo dejo sin terminar e introduzco el hilo verde. Voy a cerrar este punto, el segundo amarillo, con hilo verde. Vamos a hacer ahora un punto verde. Ese punto verde lo dejo también sin terminar y cambio al hilo amarillo. Lo cierro con amarillo. Vamos a ir ajustando y escondiendo hebras. Ahora realizo 2 puntos amarillos. 1, 2. Recuerda que el segundo lo dejo sin terminar y lo cierro con el verde. Y así voy haciendo 2 puntos amarillos y uno verde por toda la ronda. Cuando terminemos esa ronda, la ronda 12, vamos a pasar a la ronda número 13. Mantenemos los 30 puntos en cada ronda. No hemos hecho aumentos ni disminuciones. En la ronda 13 vamos a trabajar solo el hilo verde. Ya corté nuestra hebra amarilla y estoy trabajando una ronda de los mismos 30 puntos solo de verde. Cuando termines esta ronda vamos a trabajar en rojo, así que cortaremos el hilo verde. Voy a terminar y cerrar ese último punto con el hilo rojo. Y voy a comenzar la ronda número 14. Y esta ronda 14 vamos a trabajarla tomando solo la hebra delantera de los puntos. Solo la hebra delantera. Y vamos a trabajar un patrón de 2 puntos y un aumento. Entonces, solo tomando la hebra delantera, 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Y vamos a repetir esto por toda la ronda tomando solo la hebra delantera. 2 puntos y un aumento. Cuando termines esta ronda,
te van a quedar 40 puntos en total. Y vamos a trabajar dos rondas, la ronda 15 y la ronda 16 de esos mismos 40 puntos. Vamos a realizar la última ronda, la ronda 17. En la ronda 17 haremos unas pequeñas ondas y vamos a hacerlas de la siguiente manera. Primero nos saltamos el primer punto y en el siguiente realizamos 4 puntos bajos. 1, 2, todos en el mismo lugar. 3 y 4. Siempre ajustadito, bien apretadito. Luego vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Saltamos un punto, en el siguiente hacemos 4 puntos bajos. Nuevamente saltamos un punto y en el siguiente punto deslizado. Vamos a repetir todo esto hasta terminar la ronda y ahí terminamos la campana, cortaremos la hebra. Así terminada se ve ya nuestra primera campanita, nuestra primera campana. Vamos a realizar otra campana exactamente igual a esta. Y esa segunda, antes de iniciarla, vas a dejar la hebra del anillo mágico bastante larguita. Antes de iniciar el anillo mágico, dejas una hebrita larga y con esta vamos a pasarla, sacarla de la campana en la parte de arriba para coser y pegar las dos campanas desde las rondas iniciales para que nos queden así pegaditas. ¿Listo? O aquí en el centro de la campana unas puntaditas con esa hebra. Vamos a pasar a realizar las hojitas. Para realizar las hojitas vamos a comenzar con 8 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a trabajar 3 medias varetas. Una, en la siguiente 2 y en la siguiente cadena 3 medias varetas. Luego realizaremos puntada pick-up. Esto le llamo yo a realizar 2 cadenas al aire y un punto deslizado en la base. De esa forma, puntada pick-up. Luego realizaremos una media vareta más. Bien ajustadito todo. Luego trabajaremos un punto bajo en la siguiente cadena y nuevamente hacemos puntada picot, 2 cadenas al aire, punto deslizado en la base. Luego realizamos, nos quedan 2 cadenas y realizamos 2 puntos bajos, 1 y 2. Esta sería nuestra primera parte, giramos para trabajar por las cadenas de la parte de abajo. Comenzamos en esa misma, en la última que trabajamos y vamos a hacer, bueno, antes de continuar hacemos nuevamente puntada picot para que en la punta nos quede puntada picot. Y ahora sí, por la parte baja de las cadenas vamos a realizar 2 puntos, 1 y en el siguiente otro, 2 puntos bajos. Hacemos nuevamente puntada picot, que son 2 cadenas y punto deslizado. Luego trabajamos un punto bajo. Luego una media vareta. Hacemos puntada picot, 2 cadenas al aire, punto deslizado en la base. Y terminamos tejiendo 3 medias varetas en las 3 cadenas que nos faltan. 3. Dejo una hebrita larguita para poder coser a la campana y voy a realizar otra hojita exactamente igual a esta para tener 2. Cuando las vamos a coser cerramos un poquito
donde nos quedó el hilo de esta forma. Vamos a hacer ahora el último detalle que nos falta. Para realizar nuestro lazo vas a tejer 18 cadenas al aire. Yo lo estoy trabajando en hilo blanco. Pasamos desde la segunda cadena a realizar 17 puntos bajos hasta terminar toda nuestra tira de cadenas. Cuando lleguemos al otro extremo. Al llegar al otro extremo vamos a hacer una cadena y punto deslizado en el mismo punto donde hicimos el último punto bajo. Luego subimos con una cadena y empezaremos a realizar los 17 puntos bajos por la hebra que nos queda debajo de las cadenas. Vamos a realizar ahora los 17 puntos por debajo. Cuando termines vas a dejar una hebra bastante larga para poder coser primeramente la unión. Cosemos un extremo con el otro y con esta misma hebra no la vas a cortar porque con ella vamos a pasar enrollando muchas veces nuestro lazo de esta forma hasta que nos quede así. Pero lo vamos a enrollar ya teniendo la siguiente pieza que vamos a hacer para ponerla debajo como extremos de nuestro lazo. Vamos a hacer la siguiente pieza. Para terminar realizaremos la última parte de nuestro lazo y debes realizar 11 cadenas al aire y una para subir la labor, o sea 12 cadenas. En total 12 cadenas. Desde la segunda cadena hago punto deslizado. Vamos a trabajar puntos deslizados. En el segundo hago punto deslizado ajustando. Luego realizo 2 cadenas al aire, 1 y 2. En el segundo que acabé de realizar realizo punto deslizado y continúo por la que venía trabajando en la tercera cadena. Voy devolviéndome en punto deslizado de esta forma. Nos quedó nuestro primer extremo en pico y nos devolvemos, nos vamos devolviendo hasta que ya al final nos queden solamente 2 puntos cadena. Listo, ya aquí solo me quedan 2 cadenas, realizo 2 cadenas al aire, desde la segunda, en la segunda hago punto deslizado y caigo en esta que estaba trabajando realizando punto deslizado y punto deslizado hasta terminar y hago una cadena para cortar. Aquí ya he realizado la última pieza. Esta pieza va a ir, cuando ya hayas cosido la primera, va a ir en la parte de abajo y ya puedes enrollar con el hilo así nuestro lacito. Yo lo estoy haciendo suave para no ensuciar el hilo blanco, pero ahorita lo hago bien apretadito, bien ajustado. Listo, así. Y lo cosemos en medio de las hojitas en la parte de arriba de la corona. La idea es que las hojitas vayan una en cada corona, en la parte de arriba, y en medio colocamos el lacito. Ahorita les muestro cómo quedó todo terminado, cosido. Vamos a esconder hebras y ya les muestro. Bueno, mis chicas y chicos, acá les muestro nuestras campanitas terminadas. Le cosí las hojitas en la parte de delante de cada campana y su moñito, su lacito en la parte delantera de las hojitas. Y con el mismo hilo blanco con que cosí le hice una argollita de hilo. Sacan el hilo extendido y luego hacen un nudito allí y ya les queda su argollita. Para que colguemos estas hermosas campanitas en nuestro árbol de Navidad o en la parte que más desees para decorar nuestros espacios navideños.
puedes hacer una o puedes hacer cientos de campanitas para rellenar un árbol o para cualquier lugar que desees decorar. ¿Listo? Espero que te haya gustado este mini tutorial 1 de nuestro calendario de Adviento número 1. Espero que me acompañes en todos los días que vamos a estar trabajando un diseño muy particular para decorar, así como este, para que llenemos y decoremos mucho en cada día del calendario de Adviento. Son 24 días. Comenzamos con esta campanita, pero quisiera que me acompañaras todos los demás días y estés pendiente del canal para que YouTube te avise cuando subamos el siguiente, y así todos los días. Puedes suscribirte, darle a activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el siguiente. Acompáñame en todos estos 24 días, será un verdadero placer. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.